Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en el primer capítulo de La Comuna Digital Podcast y aquí tenemos a Nazaret, a Gabriela y aquí un servidor, Carlos, que vamos a hablar sobre comunidades. En este capítulo, en este primer capítulo, vamos a tratar el primer tema que es el que más trabajo nos da, que es la evangelización sobre qué es audiencia, qué es comunidad y cómo la gran mayoría de los usuarios, en concreto yo hasta hace cierto tiempo, confundía, ¿no? Entonces, yo hablaba antes de comunidad en las cuentas de proyectos en los que hemos estado, cuando realmente no era comunidad, era audiencia, ¿no? Entonces, para ti, si tienes confusión en cuanto a qué es audiencia, qué es comunidad, saber diferenciar esos dos conceptos, la gran mayoría hablamos de comunidad cuando realmente debíamos de definirlo como audiencia. Nos va a servir todo lo que aprendamos en este capítulo para saber qué estrategia, qué estructura y qué herramientas poder usar si lo que queremos es construir una audiencia o una comunidad. Así que, dentro intro. No sé si les pasa que siguen algún creador de contenido en redes sociales. A mí me pasa mucho en Instagram, que sigo en diferentes sectores de marketing, de comunidades, de tecnología. Y estoy dentro de los canales de difusión y te saludan, te mandan contenido, ¿no? Videos o mensajes. Te dicen, hola comunidad, ¿no? Buenos días a mi comunidad. Y bueno, es raro porque solo te mandan un saludo, te mandan una información, una noticia, o sea, está bloqueado el que puedas decir algo, ¿no? Sí, Entonces realmente no se siente como una comunidad. Es como sí, solo estoy recibiendo lo que me estás diciendo. sí, eso es uno de los primeros conceptos que hay que tener claro, ¿no? El cuando es la comunicación es bidireccional, ¿vale? Que no incluso que sea unidireccional tiene que ser audiencia y si es bidireccional es comunidad, ¿no? Sino que cuando tú hablas a tus seguidores, ellos te pueden hablar, incluso a lo mejor entre ellos dejar algún comentario, ¿no? Por ejemplo, en Instagram. Yo puedo hacer una publicación, hacer un vídeo, un directo de hola, buenas, ¿qué pensáis sobre alguna pregunta, ¿no? Y entre la gente a lo mejor poder dejar comentarios, mensajes en los comentarios. Pero eso no quiere decir que sea una comunidad, porque una comunidad es incluso que los propios seguidores creen contenido o haya como una comunicación en la que tú no tengas que ser el iniciador o el que inicie la comunicación, ¿no? Sí, eso suele pasar mucho ahora con Instagram, por ejemplo, en los canales de difusión, que yo creo que muchas veces se confunde con una comunidad cuando realmente suelen estar cerrados y ser el propio creador de contenido el que lanza todo el rato contenidos y es como más es un canal donde tú vas poniendo cosas para que la gente pues se entere, ¿no? La parte de tu audiencia esté enterada de las cosas que vas haciendo. Pero no deja de ser eso mismo, un propio canal de difusión, igual que puede ser una newsletter o puede ser una publicación. Lo único que pues se han abierto otras vías, todo el mundo sabe cómo, o sea, hoy en día cuesta mucho más que te vean en las redes sociales, ¿no? Sobre todo Instagram y demás. Entonces, claro, crear esa parte de canal de difusión, obviamente, pues tienes más posibilidad de que tu audiencia vea el contenido que haces. Pero sigue siendo eso, algo unidireccional. Ellos no responden, no suelen responder, son canales cerrados, ¿no? Claro. Más de que esto de la interacción es hablarle a la gente en vez de hablar con la gente, ¿no? Hay solo de mensaje y el otro solo recibe y ya está. No es Que comunidad entre de ellos, conversa. claro, que a lo mejor tú llevas una semana, 2, 3 sin decir nada y se está creando comunicación porque están hablando entre ellos, entre los miembros de la comunidad, ¿no? Eso sería comunidad. En cambio, hasta que tú no mandes una newsletter o hasta que tú no mandas un mensaje, hasta que tú no hagas nada, no se vuelva a iniciar otra vez la comunicación. Entonces, en ese caso, sería audiencia, ¿vale? De todas formas, que quede claro para los que nos estáis escuchando, que aquí todo el mundo, sí, yo al menos, hasta hace recientemente poco, confundía audiencia, comunidad. Yo os hablaba de comunidad cuando realmente tendría que referirme a audiencia, ¿no? Sí, Bueno, y sí, creo que obviamente no son dos cosas separadas tampoco, o sea, que
que, bueno, eso lo puede hablar Carlos más en profundidad ahora, pero también que necesitas audiencia para tener comunidad, la comunidad va sola, o sea, en realidad son dos patas de una misma mesa, ¿no? Yo creo, y no es algo como separado una de otra, sino que se van convergiendo. Sí, pero eso lo hablaremos más adelante. Nos profundizaremos ahí en cómo crear una comunidad y para una comunidad mínima viable, y para ello se necesita bastante tener una audiencia. Después, otro aspecto, otro punto a tener en cuenta para saber, a tipo de checklist, saber si cuando alguien nos está hablando como comunidad realmente es una comunidad o es una audiencia, es la participación de los propios usuarios. ¿Son consumidores pasivos o co-creadores activos? Más o menos lo que lo hemos dicho un poco en el anterior, ¿no? Yo tengo que esperar a que el creador de contenido o el supuesto community builder o el jefe o el fundador inicie o cree esa primera comunicación o ese primer post para que el resto continúe, tipo lanzar una pregunta y que el resto responda, oye, ¿qué os parece esto? Tiro mucho de las redes sociales, pero porque es donde más se comete esos errores, ¿no? Tipo, yo subo un reel de, oye, mira, me he comprado este objeto o esta cosa, o me ha llegado un regalo, ¿qué pensáis? Y ahí se genera debate. Oh, pues a mí parece que es guay o no, sí. Y entre ellos, y tú puedes decir, bueno, es que ahora mismo los seguidores están hablando entre ellos en los comentarios, ¿no? Pero fue el creador el que inició ese disparador, ¿no? Sí, cuando eres parte de una comunidad, se nota porque no solamente estás recibiendo un contenido, sino que puedes participar, ¿no? O sea, comentar, dar tu opinión, hasta incluso co-crear, ¿no? Y ser parte de ese ambiente, ese espacio de creación, de compartir qué te gusta, qué te resulta, qué no te resulta. Yo he participado en una comunidad de gente que le gusta la inteligencia artificial y lo que se siente guay de esa comunidad es que la gente dice, mira, salió tal aplicación, miren lo que hice, ¿no? Mire, o sea, creé este video mío con mi cara que es un robot. Entonces, no es solamente que me anuncian, salió tal aplicación, sino que puedo mostrar lo que hice yo. Y si, miren, me está pasando esto, no sé cómo resolverlo, me da tal error. Y lo puedo también preguntar ahí. Entonces, sí, es muy diferente de estar suscrito a un canal de difusión. Sí, que el creador de la comunidad o la creadora de la comunidad ha hecho espacio en el que vosotras podáis sentiros cómodos como para hacer, no hacer contenido, el iniciar, ¿no? Decir, oye, mira lo que ha pasado, mira lo otro, y sois vosotros mismos los que empezáis a alimentar de contenido. Claro, yo creo que eso es lo chulo, ¿no? Realmente, o sea, de crear comunidad. Porque, claro, nosotros, o sea, yo lo pienso, bueno, como creadora de comunidad, ¿no? Claro, la comunidad en sí no tiene, a largo plazo no tiene que depender solo exclusivamente del contenido que tú vas generando, sino lo guay sería que todo ese concepto, ¿no? El crear un espacio seguro en el que la gente pueda hablar sobre los intereses que tienen en común. Entonces, claro, que tú tengas una duda, que tengas un problema, que, como dice Gaby, no, pues he probado este vídeo, ha salido esta nueva funcionalidad, lo que sea, y dices, pues me apetece compartirlo con este grupo de personas que son afines a mí, ¿no? En estas cosas, que eso es lo chulo, no es solo algo de decir, pues publico en Instagram o en LinkedIn o donde sea, que también está bien, ¿no? No digo lo contrario, pero publicar y decir, oye, he probado este vídeo, pues lo puedes poner ahí usando esa plataforma y usando más esa parte de audiencia, ¿no? Pero si estás dentro de una comunidad, como le pasa a Gaby, de inteligencia artificial, pues decir, oye, he probado este vídeo, igual que lo subo a LinkedIn, pues para que lo vea la gente que me sigue, lo subo a la comunidad para que la gente de mi propio entorno que le gusta ese mismo tema me dé su opinión, lo pruebe, me dé feedback, comentarios, lo que sea, ¿no? Eso es lo chulo de la comunidad, en realidad. Sí, y al fin y al cabo eso, y me viene muy bien porque el tercer punto que podríamos usar para hacer tipo checklist de diferenciar una audiencia y una comunidad es eso mismo de el propósito. ¿Qué propósito tiene una y otra, ¿no? El propósito de una audiencia es alcance
Cuanto más usuarios me vean mejor, cuanto más likes me vean mejor, aumentar en visitas, en número de seguidores y demás. Pero una comunidad, no ya solo el propósito es crecer, que podría ser uno, pero realmente el propósito es que haya conexiones entre los miembros, las miembros, ¿no? Es decir, que personas como Gaby o tú, Nazaret, o yo, Carlos, en las comunidades en las que estemos, nos sintamos que hacemos amistad, hacemos contacto, y no depende siempre del punto de la parte de la pirámide, esa persona, y considerarla como gurú o como jefe o algo así, ¿no? Sí, que sea algo más horizontal, claro, que sea una comunidad en realidad donde te vas nutriendo todo, ¿no? Y que hay más conexión. Al final somos seres humanos, o sea, que lo que queremos es conexiones entre nosotros y tener un círculo. Sí, por ejemplo, en la comuna digital, el propósito principal que abanderamos o el que queremos mimar mucho es que otros creadores de comunidades puedan plantear sus dudas, plantear sus éxitos, hacer preguntas de, oye, he estado probando esto y no me funciona, ¿qué habéis probado vosotros? Cosas nuevas que vayamos descubriendo en otros casos de éxito, poderlo implementar. Al fin y al cabo, el crecer juntos, ¿no? El crecer, el hacer esas conexiones, y a lo mejor por temáticas yo tengo una comunidad similar a la tuya y a lo mejor podemos nutrirnos, hacer colaboraciones, o que no tenga nada que ver mi comunidad con la tuya, pero sí la tipología, es decir, por ejemplo, el que sea comunidades profesionales, ¿no? Es decir, a lo mejor la mía es de diseño de gráficos y la de Gaby de inteligencia artificial, ¿no? Más o menos tiene sus parecidos, ¿no? Son personas que quieren crecer en su carrera profesional y se meten en una comunidad para poder crecer y hacer colaboraciones y demás. Entonces, hay ciertas cosas que sí que en mi comunidad sí puede funcionar, que la de Gaby también, o incluso eso, ¿no? Pues eso mismo es lo que nosotros abanderamos en la comuna digital, ¿no? Esas conexiones, que es el propósito, ¿no? Otra de las cosas que también tenemos que tener claro es que esas personas tengan un interés común o una identidad común. Pueden tener un interés común, por ejemplo, a los tres nos puede gustar la inteligencia artificial y seguimos a fulanito de tal que habla mucho de inteligencia artificial, y esa persona pues va compartiendo prompts y cosas chulas y herramientas, y nosotros consumimos su contenido como audiencia, a que nosotros tres, como tenemos un interés común, empezamos a identificarnos entre nosotros y empezamos a tener conexiones. Entonces, en ese caso, sería como esta semillita de comunidad. Sí, sí, sí. Y algo que veo en la comuna es que, ¿no? Bueno, en la comuna, en otras comunidades, pero que se nota cuando se está desarrollando esto, ¿no? Como, compis, tengo esto, ayúdenme con esto, ¿no? O que nos sentimos como comunitas, ¿no? Nos sentimos que somos parte de la comuna digital, entonces nos denominamos comunitas, ¿no? Y además me encanta porque ese término realmente es el que nos hace identidad, como dice Carlos. O sea, es un término un poco polémico dentro de la comunidad digital, pero que lo hemos abanderado porque realmente recoge lo que nuestro sentimiento, ¿no? Como queremos que se sientan, o los valores que queremos darle a las personas que integran la comunidad digital. Y bajo ese término paraguas, ¿no?, que hemos hecho, ellos tienen esa identidad de, oye, tengo una comunidad y quiero formarla y quiero aprender sobre ello y quiero hablar con otras personas que tienen comunidades y sentirme entendido por esas personas también, ¿no? O sea, porque no es lo mismo ser autónomo y tener tu propio negocio a hablar con gente que tiene una comunidad, porque tú estás facturando por servicios, es muy diferente a tener una comunidad, crear ese contenido, crear ese núcleo de personas con intereses comunes y trabajar sobre ello, ¿no? Sí, el sentimiento de pertenencia, otro punto clave, ¿no? Por tirar un poco del hilo del ejemplo anterior. Bueno, no, voy a coger el de autónomo, porque otra de las cosas que veo es el que no tiene por qué ser un interés en positivo, sino puede ser un interés negativo, ¿vale? Como ser autónomo. Ser autónomo, un interés negativo. Ser autónomo hay que ver
qué coñazo es la cuota de autónomo, el IRPF, es que no vean cómo nos tratan los autónomos, esa lucha como emprendedor, pues, no, a lo mejor no tiene que ser autónomo, sino como emprendedor, ¿no? El sentirte solo en tu día a día, porque a lo mejor en tu entorno no te rodea gente emprendedora, y seguir a ciertas cuentas de yo soy emprendedor, yo soy emprendedor, no sé qué, que cuentan sus historias, pues vale, te puedes sentir como una pertenencia baja o media. Ah, mira, a esa persona le pasaba algo también, ¿no? Pero una cosa es eso y otra es estar en una comunidad con otros emprendedores, otros autónomos, que lloremos las penas juntos y celebremos las cosas juntos. Y que se cree a lo mejor por niveles también de, oye, yo estoy empezando y me reúno y empezamos a hablar gente o hacemos tipos mastermind de un grupito de 4 o 5 que estemos iniciando en el emprendimiento y así pues esas conexiones que tú dices de pertenencia son mucho mayores a que si yo simplemente sigo a @ yo soy emprendedor, que comparte contenido de la subida de la cuota de autónomo y estas cosas. Sí, sí, sobre todo porque tampoco no tienes que estar 100% de acuerdo con él, con su perspectiva de ser autónomo, a ver si me entendéis, como que él tiene sus propias circunstancias y entonces él cuenta su experiencia siendo autónomo, pero claro, a la hora de la comunidad te encuentras con mucha gente que es autónoma con diferentes casuísticas, porque autónomo es un ferretero que es un nómada digital, o sea, los dos son autónomos, pero tienen dos trabajos totalmente diferentes. Sí. Eso también hace el tema de descentralizado, el que no esté todo centralizado en base a esa persona que crea contenido o ese influencer o ese creador de la audiencia, ¿no? Lo que tú acabas de decir hace que en una comunidad se dan casos de descentralización, incluso que empiezan a haber grupitos de, pues aquí están dentro de la comunidad de autónomos, los ferreteros, porque tienen una casuística que les hace ver que, pues, hablando ahora rápidamente, modelo de negocio del ferretero no es venderte tornillos, que la mayoría, al menos yo, voy para allá, voy a un ferretero, le compro un tornillo, le compro esto, lo otro, porque estoy a lo mejor haciendo un mueble. Pero su modelo de negocio no es venderte tornillos, es venderte otro tipo de productos, pero claro, te tienen que dar el servicio de tornillos. A lo mejor tú llegas allí y le dices, hola, bueno, es que yo quiero, mira la pieza, que haga brum, brum, y el ferretero pues te explica, se lleva 10, 15 minutos explicando una cosa y al final te va a cobrar 20 céntimos, ¿vale? Ese tipo de modelo de negocio de sentirse, madre mía, que llevo toda la mañana atendiendo aquí a tontos que no saben ni llamar un tornillo tuerca que viene que no sabe ni la máquina que haga pues eso hace que a lo mejor entre ellos pues tengan sus conexiones de hablar sus cosas, ¿no? O a lo mejor un emprendedor digital, el sentirse solo, sin hablar con gente o al menos el contacto, esas casuísticas, ¿no? Entonces esos pequeños grupitos se van creando en las comunidades, se van viendo esas temáticas que van de la parte de la temática principal, ¿no? Yo soy autónomo, yo soy emprendedor, yo estoy montando una empresa, pero según qué tipo de pequeñas conexiones puedo tener con otras personas, esos otros intereses, con esas otras personas, que a lo mejor no dentro de los emprendedores, ¿no? Y ahí entra el que una persona, si yo monto una comunidad de autónomos o de emprendedores, yo a lo mejor acabo poniendo toda mi experiencia o todas mis casuísticas en esa comunidad. Pero hay otro tipo hay otro tipo de realidades, ¿no? Y en una comunidad sí se da espacios para que se creen esos pequeños grupitos y en una audiencia no. Es decir, yo si mando una newsletter, ahí yo no doy espacio ni cabida para que entre los seguidores se hablen. Oye, pues a mí no me parece, yo no me siento identificado con esta cosa concreta que ha dicho Carlos y que hablen entre ellos, ¿no? Esas cosas. Sí. Sí, damos libertad. Sí, sobre todo porque la newsletter al final, lo típico de contéstame que estoy detrás del email, vale, pero sigue siendo algo unidireccional, o sea, algo de contéstame a mí, nadie más de los que leen la newsletter van a saber la pregunta que tú has tenido o el comentario que me has hecho. Entonces, realmente entra en ese ámbito más de audiencia que de la propia comunidad en sí. Ahora, si estamos en un foro, por ejemplo, en el que uno publica una cosa y el resto contesta, pues ya estaríamos más tirando hacia comunidad que hacia audiencia. Por mucho que tengas que tener audiencia, obviamente, que te lea y esté ahí.
Sí. pero sí. Y un último punto, si queréis, que ya cerramos, creo que son 7 puntos los que hemos estado hablando sobre... Sí, ahora si queréis, pues se recopilan un poco los puntos que hemos estado hablando de diferencias entre audiencia y comunidad. Del el tema de duración en la que una persona puede pertenecer a una u otra, ¿no? En la audiencia podemos seguir a @yo soy autónomo el tiempo que nosotros te hemos dado de alta en autónomo y después, una vez, imagínate, cierro, chapo el negocio o paso a SL o paso a otro tipo de negocio y ya no me interesa tanto el contenido de autónomo, por lo mejor ya no me interesa consumir seguirlo, ¿no? Pero en una comunidad yo puedo haber creado lazos y conexiones con ciertas personas que me acompañen en el resto de mi vida. A lo mejor yo, por ejemplo, aquí hay un claro caso, Gabriela y Nazaret. Eso te iba a decir, ahí sí, sí. Ellas se conocieron en una comunidad, bueno, habla. No, Gaby, cuenta tú. Sí, nos conocimos. ¿Hace cuánto ya? Hace 4 años, puede ser. 4 años, yo creo. Sí. Hace 4 años y, claro, la conexión que nos brindó ese espacio de comunidad permitió que surgiera la amistad, que surgiera ideas de negocio, precisamente por poder contar con eso, con esa libertad de poder comunicarnos, de poder compartir inquietudes y si no hubiese sido un ambiente de comunidad, no hubiese sido posible, ¿no? Solo una lista de difusión donde te comparto contenido, no hubiésemos podido hacer eso. Y todo el acompañarnos en todos estos procesos y crecimiento personal y profesional. Sí, además yo creo, sí, que con más INRI, que la comunidad ahora mismo se cerró y nosotros seguimos estando aquí. O sea, es como ese canal de difusión, ¿no? Ese de creador de contenido, como estaba explicando Carlos del @yo soy autónomo, tierra, pero la gente sigue ahí, o sea, esa parte de comunidad sigue ahí. O sea, yo creo que es claro ejemplo de cómo funciona el funcionamiento de una comunidad con el funcionamiento de una audiencia. O sea, sí. puede ser. Bueno, yo ahora quiero lanzar las preguntas interesantes. Okay. O sea, porque ya hemos visto las diferencias, ¿no? Las características de cada uno, pero vale. ¿Es mejor crear audiencia o comunidad? Se crea una primero, después la otra. Vale, ¿En qué caso me interesa audiencia, en qué caso comunidad? Vale. Para empezar, no es que una sea mejor que otra en el sentido de el propósito que quieras montar tú. Si tú lo que quieres es ganar visibilidad para ofrecer tu servicio, ofrecer tus productos o infoproductos, una audiencia es lo ideal en el sentido de que no es necesario crear una comunidad para vender tus servicios, ¿no? O tu producto. El crear una comunidad tiene sentido cuando el propósito o la visión que quieras hacer va acorde con los valores que hemos dicho de que crear un espacio donde entre ellos hablen, crear un sitio en el que haya un propósito común o que haya una identidad común entre ellos. En ese caso, si lo que queremos es detectar, oye, pues yo soy autónomo, veo que hay pocos sitios en los que se hable de temas de autónomo y hablar entre unos y otros, pues voy a crear yo un espacio para, en este caso hay muchos, ¿no? Pero bueno, de autónomos ferreteros, la comunidad de los ferreteros o algo así, ¿no? Podemos hablar. Entonces, en ese caso, sí veo yo que tiene sentido crear comunidad. Lo que pasa es que para crear comunidad, o al menos una comunidad mínima viable, se requiere audiencia, porque claro, tú puedes crear el espacio, como cuando montas un negocio. Tú puedes abrir una oficina o una tienda, pero si no le dices a la gente, oye, buena, aquí está la tienda donde esto, lo otro, bien, patata, va a costar muchísimo. Porque claro, ahí entramos y ya hablaremos en capítulos más adelante sobre cuando nos centremos en esa comunidad mínima viable, el efecto de que cuando, ostras, a mí me han hablado de una comunidad súper chula y ahora llegas al sitio y no hay nadie o hay poco movimiento. Esa sensación que se dice, ¿no? De bar vacío, ¿no? Cuando tú entras en un bar y está vacío y es muy grande, tiene un montón de menú, tal igual, pero no hay nadie comiendo. Tú dices, pero te vas al de al lado que es más chiquitito y está siempre entrando la gente, saliendo y
y hay mucho movimiento y dices, pues a lo mejor en el otro se Sí, come. al final siempre nos pasa, ¿no? Que nos vamos al que está lleno o tiene cola, porque nos da cosa el entrar y decir, hola, buenas, me siento aquí, porque no hay nadie. Y tú, ¿está abierto? No, voy a ser el centro de todas las miradas. O sea, ¿qué está pasando? Entonces, claro, tú lo primero que tienes que hacer es decir, en mi modelo de negocio o en mi proyecto, ¿qué es lo que necesito yo ahora? Simplemente es audiencia. Pues ya está, vas creando audiencia, sus pros y sus contras también. Si ahora mismo vivimos en un mundo con el tema del algoritmo, las redes sociales, que madre mía. No, yo lo que quiero es, o ya tengo un modelo de negocio, ya sea academia, formación, membresía, o simplemente has detectado un espacio, una falta de espacio para que haya conexiones y digas tú, pues creo que sí, que aquí podría crear una comunidad que sirva que vaya unido a mi modelo de negocio. En ese caso, serán otras estrategias y otras herramientas las que necesitaremos. Sí, yo creo de todas maneras que la comunidad tampoco es para todo el mundo. O sea, hay que tener muy claro lo que conlleva. Igual que tú, o sea, creo que queda mucho más claro lo que es exponerse a una audiencia, ¿no? Porque tú vas creando tu contenido, te haces tu plan de contenido y lo vas sacando, pero también todo el mundo sabemos y manejamos bastante bien ya lo que son las interacciones en redes sociales y demás, o lo que te lleva a cabo una newsletter, o todo ese trabajo, ¿vale? Pero creo que está muy en el aire todavía el trabajo de tener una comunidad. O sea, todo lo que conlleva, ¿no? De todo eso pues hablaremos en el podcast durante el resto de episodios de todo el intríngulis, ¿no? De las comunidades. Pero sí que es verdad que no es para todo el mundo, ya sea porque a lo mejor lo que necesitas simplemente es audiencia y en tu modelo de negocio no funciona una comunidad por lo que sea. Puede ser también porque no le quieras dedicar el tiempo y el esfuerzo que requiere una comunidad para el beneficio que te da, que eso también. Entonces, es simplemente analizar tu modelo de negocio y ver si la comunidad encaja contigo o si simplemente teniendo una audiencia te basta y te sobra. Y la idea de comunidad, pues, se deshace ahí. Hay muchas veces que nos vienen clientes que dicen, es que quiero una comunidad. Y tú dices, bueno, ¿de verdad necesitas una comunidad? O sea, ¿qué quieres? ¿Crear un canal de difusión en WhatsApp? Eso no es una comunidad. O sea, eso es crear un canal de difusión y tú estar lanzándole contenido a tu audiencia. ¿Quieres eso? Me parece estupendo. A lo mejor es solo lo que necesitas. Y no necesitas que entre ellos hablen ni saquen ningún tema de conversación. Pues estupendo. Pero bueno, con este podcast, o sea, con este capítulo, lo que sí queremos que quede claro es que están esas dos versiones, ¿no? Está la parte de audiencia y la parte de comunidad. Y pues simplemente que veáis, lo que nos estéis escuchando, las diferencias que hay y si realmente vosotros queréis audiencia comunidad o tenéis audiencia comunidad o las propias comunidades que vosotros seguís y realmente siguen como estos requisitos, ¿no? Sí. Yo agregaría, siguiendo esta línea que dice Nazaret, también la diferencia es en que está en tendencia las comunidades, ¿no? Como un modelo de negocio. Pero una de las diferencias importantes desde el punto de vista de la persona que dirige, ¿no? La audiencia es que creaste contenido y ya está. El que dirige una comunidad no solamente crea contenido, sino que tiene que dinamizar la comunidad, ¿no? O sea, Nazaret, todo lo que implica que hablaremos en siguientes episodios, pero es no solamente crear contenido, es dinamizar. No, como hemos visto en los 7 puntos, no es yo mando Claro. el tip de la semana y ya está, no. Hay que estar ahí pendiente de... Y las interacciones, las conexiones, la relación, todo lo que hemos hablado en los puntos no se da solo. No se da porque yo diga, quiero crear una comunidad y no solo audiencia, sino porque hay que saber hasta, ¿no? Sí. Y implica toda la parte humana y de dinámica y tal, que lo iremos viendo en los episodios, y la parte técnica de las plataformas, ¿no? Todo eso que iremos desarrollando. Ese es un gran melón. Ese es un gran melón que veremos vale, yo ya tengo la comunidad viable y ahora estoy empezando a lanzarla abierta, estoy empezando a meter gente a la comunidad. Yo creía que había unas dinámicas que iban a funcionar, no están funcionando. La gente me pide estas otras cosas. ¿Qué hago? ¿Le hago caso? ¿No hago caso? Buah, eso es... Claro, ¿hasta dónde me comprometo yo? O sea, tengo que mezclar mi propio modelo de negocio con lo que me está pidiendo mi comunidad. Claro, ahí hay un... Sí, pero bueno, ahí te la de hecho, creo que en un siguiente episodio, no sé si el siguiente o el otro, pero hablaremos un poco también del perfil, ¿no? De la persona y qué puede desarrollar de comunidad y cómo. Porque sí es verdad que yo quiero rescatar algo que he visto en las comunitas,
aunque no es obligatorio, ¿no? Para tener una comunidad, pero sí he visto que hay bastante pasión por lo que ¿saben? Por sus comunidades y lo que les gusta y que quieren aportar. O sea, quieren crear una diferencia, tienen un propósito con esas comunidades, más allá de ser negocio, que es importante, porque además con los negocios hay que ser bastante pragmáticos, ¿no? O sea, como que le estoy dedicando tiempo a algo que quiero que me genere un ingreso, pero también puede ser algo que quiero que haga un cambio, ¿no? O generar, o aportar valor. Entonces también hay que ver todo eso, ¿no? Al momento de crear comunidad o decidir si lo que quiero es audiencia o comunidad. Sí, yo creo que la pasión ahí o sea, es un gran motor en las comunidades, la verdad. O sea, sí. lo que tú comentas, ¿no? Que no es lo mismo tener un negocio y lanzar cosas y ya está, que en la comunidad al tener tanto compromiso yo creo que tiene que ir más allá también del propio negocio, del propio sistema de negocio, porque si no las conexiones no salen, o sea, las estás forzando. Que no puede ser, ¿no? Yo personalmente pienso, no, a lo mejor no tienes tanta pasión ni vocación, ¿no? Con la gente, pero a lo mejor eres bastante inteligente y puedes delegar eso, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí, importante o no. Porque, a ver, hay gente que es líder, innata, y hay gente que no es tan líder, hay gente que dice, ok, yo mejor solo audiencia porque yo no sé dirigir personas, ¿no? Pero a lo mejor puede ser que con las herramientas, ¿no? Lo puedas lograr, aunque no necesitas un líder. Y para eso precisamente se hace comunidad. Y para eso precisamente está la comuna digital también. Y podemos aprovechar... Y si ha despertado en ti, ¿no? Sería la curiosidad por aprender más de comunidades, apúntate a la comuna digital, ¿no? Sería un buen cierre, ¿no? Sí, sí, pero bueno, antes de que nos vayamos, ¿vale? Tenemos una sección práctica que, bueno, que nos gustaría poder aplicar un poquito en los episodios, que es de que hemos estado hablando de 7 tips en el que saber diferenciar un poco audiencia de comunidad y en el que puedes analizar un poquito, ¿vale? Tengo por aquí una chuletilla que, si no os importa, resume un poquito lo que son los 7 tips, lanzo, ¿vale? Y ahora os cuento esta sección práctica, ¿vale? El primer tip sería interacción, sobre todo hablarle a la gente versus hablar con la gente, ¿vale? Es el canal unidireccional, bidireccional que hablamos. La parte de participación sería el segundo tip, que serían consumidores pasivos versus co-creadores activos, ¿vale? La finalidad también, que sería alcance versus conexión. Luego, intereses en común o una identidad compartida, ¿vale? Que es lo que hemos estado hablando de ser autónomo ferretero. Luego se acaba el gurú de turno y ¿qué pasa? ¿Vale? Tenemos ahí una identidad. El control descentralizado o centralizado de la propia comunidad o de la audiencia. El sentido de pertenencia, ¿no? Que si es bajo o es alto, en comunidades son mucho más altos que en audiencia, porque es algo unidireccional. Y la duración de la relación, que tenemos como ejemplo Gaby y yo, que hemos seguido nuestra amistad durante todo este tiempo, aunque la comunidad de emprendedoras en la que nos habíamos unido ya cerró y ya no se está haciendo nada, pero sin embargo teníamos muchos intereses comunes y de ahí pues ha salido esta amistad, ¿no? De la relación es mucho más larga. Y bueno, sabiendo estos 7 tips, la sección práctica de este capítulo queríamos que fuera sobre todo revisar un poco todo lo que hemos estado hablando de estos 7 tips y decidir si tu comunidad, si tienes una comunidad o si lo tuyo es más una audiencia, dependiendo de lo que tengas ahora mismo, o si no tienes un negocio ahora mismo establecido en nada de esto, pues ver qué quieres hacer a futuro, si es que en realidad quieres hacer algo, si quieres tener una audiencia o si quieres tener una comunidad. O también otro consejo que, bueno, que ha salido de parte de Carlos ha sido... analiza. Pero no, ¿cómo se dice? Espiar un poco a comunidades o a gente, gurús o lo que sea, que os guste y digáis, bueno, pues voy a analizar a ver lo que están haciendo, ¿no? Voy a analizar un poco su modelo de negocio. Yo, a expensa de que pueda que me censuren y esta parte se corte, lo que sea, yo animo a que, al igual que en la pandemia nos poníamos chivato acusador desde los balcones y íbamos diciendo, ese no va con mascarilla, ese sí, ese no. Yo agradecería que a partir de ahora mucha más gente vaya a esos influencers o esos creadores de contenido y cuando diga, sí, sígueme, apúntate a mi comunidad, en mi canal de Telegram o en mi de esto, lo otro, vosotros, habiendo aprendido todo esto, digáis, no, perdone, no tiene una comunidad, usted lo que tiene es una audiencia.
Eso facilitará mucho más la evangelización. Bueno, a ver, a lo mejor tampoco hay que ser tan crítico, simplemente, bueno, siendo crítico con nosotros mismos, o sea, decir, vale, soy consciente, analizo a esta persona y digo, me está intentando vender una comunidad cuando en realidad lo que tiene es una audiencia. ¿Vale? No hace falta que vayáis y le escribáis y lo amenacéis por mensajes privados. Bueno. No, vale, venga, vale, vale, perfecto, ya está. No ser tan drástico, sino nos mencionas a nosotros o les invitas a que vea este vídeo y que forme parte de la comunidad digital. Perfecto, ya está, se ha solucionado. Estupendo, ¿vale? Esa sería un poco la sección práctica que queríamos poner en este capítulo, sobre todo para intentar, pues, eso, un poquito más de educación, de saber diferenciar qué es la audiencia y qué es la comunidad. Y, pues, no pasa nada si lo que quieres es una audiencia, como hemos estado hablando durante todo el episodio. Pues, si lo tuyo es audiencia, lo tengas o no lo tengas, y lo quieras, pues, estupendo. Pero simplemente que se sepa diferenciar, ¿no? Y que no se dé, pues, una cosa por la otra. Y ya está, para que no te escriban a ti en un futuro diciéndote, oye, tú lo que tienes es una audiencia y no una comunidad. ¿Vale? Solo por eso. Sí. Bueno. Y si quieres saber más de comunidad y cómo hacerlo, ¿no? Si quieres compañeros de camino, pues únete a la comuna. A la comuna digital. Dejaremos también en la descripción el enlace a la web y demás para que os apuntéis. Y nada, nos vemos, chicas, en el siguiente capítulo. Así es. Hablamos ¿de qué hablamos en el siguiente? De lo malo de las redes sociales y por qué. Bueno, hemos hecho un pequeño spoiler. Spoiler, sí, es mejor tener comunidad que audiencia, ¿vale? Hemos venido a convenceros a todos para que os hagáis una comunidad, o no, pero ¿por qué sí mejor? Porque es mejor que sí. Y no el mundo de las redes sociales y del algoritmo. Pero para eso, el siguiente capítulo. Vale. Venga, pues nos vemos en el siguiente. Adiós. Chao, chao.